Buenos días. Marcos 1, del 14 al 20. Del Evangelio de hoy. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Jesús les decía: Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes, y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Leemos en Juan 17, 6, lo que Jesús, en oración, le dice a Papá. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Esta frase de Jesús tiene una profundidad y una trascendencia únicas en la historia de la humanidad. Tenemos que partir de un principio, que es el pilar de la fe que profesamos nosotros los seguidores de Cristo. Para entender este principio de fe al que me refiero, es necesario entender que cuando hablamos de Dios, el factor tiempo desaparece, por lo que conjugar los verbos en pasado, presente o futuro es innecesario, y entonces, bien podemos hablar todo lo que queramos decir en tiempo presente, pues para Dios, todo pasó, pasa y pasará en el mismo plano. Y esa es una de las cualidades que le permiten ser infinito, eterno y estar presente en todos lados, digámoslo así, estar presente en todos lados al mismo tiempo. Sé que esto no es fácil de entender, pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para eliminar el factor tiempo cuando queremos comprender un poco más a Papá. Dicho esto, retomo el tema de ese pilar de nuestra fe que mencioné, y que es el que nos dice que Dios Padre tiene un plan de salvación de la humanidad. Un plan de salvación para su creación máxima que es Adán, Eva y toda su descendencia, es decir, todos los seres humanos que ha habido, hay y habrá. La roca, la piedra angular de ese plan de salvación es Cristo, quien con su venida a este mundo, con sus enseñanzas, con su pasión, muerte y resurrección y con su ascensión a los cielos, activó, por decirlo de alguna forma, activó ese plan de salvación y redención de las hijas e hijos de Dios. Tenemos que entender que a Dios le gusta que trabajemos en equipo, y no es tanto que nos necesite para llevar a cabo ese plan de salvación, sino que, como ya lo he explicado en otras ocasiones, los más beneficiados son aquellos que participan y colaboran con Jesús, y es por puro amor que nos invita a participar y a colaborar en llevar las buenas noticias, como lo dice el Evangelio de hoy, llevar esas buenas noticias al prójimo, siendo que aquellos que las llevan, reciben justicia, paz y gozo en sus espíritus, y esto que reciben es para la eternidad. Por esto es que Jesús, para realizar el plan de salvación de Papá, quiere un equipo de trabajo, necesita de un grupo de mujeres y hombres que trabajen con él. Este grupo, por decirlo de alguna manera, son personas preseleccionadas, son personas, más bien, son espíritus, elegidos por Dios Padre con anterioridad. Y digo con anterioridad, para que nosotros podamos entender mejor, pues nos es complicado eliminar por completo el factor tiempo en nuestros razonamientos.
pero que para papá ya eran, son y serán. Es decir, son, aunque hayan estado en este mundo en otros tiempos, o estén aquí ahora, o vengan a este mundo más adelante. Dejando a un lado el tema del factor tiempo, lo importante es que estas personas son elegidas por papá y son dadas a Cristo, para que Él les revele el nombre de Dios. Este grupo de personas son de Dios, como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan que cité. Son de papá, dadas a Cristo. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de hoy? Tiene que ver todo. Porque Jesús, en el versículo del Evangelio de Juan, termina diciendo, eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Esas personas que conforman ese grupo preseleccionado por Dios, son de Dios, aunque no lo sepan previamente, pero que, al momento de ser llamados por Jesús, algo incontrolable en sus interiores, en sus espíritus, les lleva a seguir a Cristo sin mayor cuestionamiento. Son personas que por ser de papá y ser dadas a Jesús, obedecen de manera natural, obedecen la palabra de Dios. Es muy importante entender que estas personas, no por el hecho de haber sido elegidas por Dios para colaborar con Jesús, dejen de pecar, no cometan errores o ya no tengan que luchar contra sus defectos de carácter mientras permanecen en este mundo. Por el contrario, son personas que reconocen su pecado, sus errores y sus defectos de carácter, pero se aferran a la gracia de Dios. Pablo escribe en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Para evitar que me volviera soberbio por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando logramos entender esto, nos es más fácil entender el por qué Pedro, Andrés, Santiago y Juan, en cuanto Jesús los llama, de inmediato y de manera natural, dejan todo atrás y lo siguen. Ellos 4, Mateo, la Magdalena y tantos más que forman parte de ese grupo de elegidos por papá, para ser dados a Cristo. Y no es que el resto de la humanidad no sea igualmente importante y amada por Dios. Todos somos exactamente iguales ante sus ojos y su corazón, solo que, porque así es su santísima voluntad, papá elige a unos para proclamar su palabra, y a otros, los elige para que gocen de ella. Que tengas un día en el que estés muy atenta, muy atento, por si Jesús pasa a tu lado y te llama. Es posible que algo incontrolable en tu interior y en tu espíritu te haga, de manera natural, seguirlo de inmediato, y dejes todo atrás, sin mayor cuestionamiento. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.